Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las novelas que nos llegan desde Turquía es el motor que nos impulsa. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha circulado como la superíndice 3 Lbora y que parece ser, se confirma la reconciliación superíndice 3N de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes, como yo, no habían perdido la esperanza. Y hoy, gracias a la información superíndice 3N que nos ha llegado, cortesía de una fuente cercana a Kerem, vamos a analizar todo lo que sabemos y a tratar de descifrar si este sueño más menos o se ha hecho realidad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Activo copyright en la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sin preámbulos, vamos a hablar de Ande y Kerem. Como muchos saben, estos dos talentos protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, que AQU conocimos como Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrificante. Y no solo eso, sino que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3 en real. Los fans de todo el mundo celebramos este romance con fervor. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos los cuentos de hadas, este también copyright tuvo su capítulo oscuro. A principios de 2022, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La noticia nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. Los rumores sobre los motivos de la separación superíndice 3N fueron muchos y variados, pero ninguno confirmado. Lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, aunque manteniendo siempre un perfil público de respeto mutuo. Y AQU es donde la historia se pone interesante. Desde hace meses, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N no han cesado. Fotografías de ambos en los mismos lugares, comentarios en redes sociales que parecen tener segundas intenciones, e incluso avistamientos de amigos en común han alimentado la esperanza de que la llama del amor entre Ande y Kerem aún no se ha extinguido. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de teorías y especulaciones, con fans analizando cada publicación superíndice 3N en busca de pistas. Incluso algunos detectives cibernu copyrighticos han notado que ambos han vuelto a seguirse en ciertas plataformas, lo que en el mundo del fandom es considerado una seu más menos al casi inequívoca. Pero lo que realmente ha hecho explotar todo es la información superíndice 3N que nos ha llegado de una fuente muy cercana a Kerem Bürsin. Según esta persona, que prefiere permanecer en el anonimato, Ande y Kerem han estado copyright-dándose en secreto durante las últimas semanas. Parece ser que ambos han querido darse una segunda oportunidad, lejos del foco mediático, para ver si pueden reconstruir lo que tenían. Esta fuente además ha revelado algunos detalles sobre estos encuentros secretos. Aparentemente han estado eligiendo lugares discretos, alejados de los centros turísticos y los restaurantes de moda, optando por la tranquilidad de las afueras de Estambul, en pequeño más menos os pueblos costeros. Se dice que han compartido cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes con vistas al bus superíndice 3 Esforo, tratando de reconectar y revivir los momentos mágicos que vivieron durante el rodaje de Senu con diéresis al cap. La fuente también copyright N nos ha revelado que ambos han aprendido mucho de su primera relación superíndice 3N. Ahora son muy maduros, muy conscientes de lo que quieren y de lo que no y, lo muy importante, es tú, N dispuestos a trabajar juntos para que esta vez funcione. Al parecer, la primera vez, la juventud y la intensidad del momento les jugaron una mala pasada. La presión superíndice 3N de los fans, la constante vigilancia de los medios y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Ahora, con más experiencia y una mayor comprensión superíndice 3N de su mismos y del otro, es tú, N decididos a construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Se dice que han estado trabajando en mejorar su comunicación superíndice 3N y en establecer límites claros para proteger su privacidad. Imagúnense la emoción superíndice 3N. ¿Ande y Kerem, juntos de nuevo?
Serua el final perfecto para esta historia de amor que nos ha tenido en vilo durante aún más menos os. Y no solo eso, Serua una inspiración superíndice 3n para todos aquellos que creen en las segundas oportunidades. Demostrariu a que el amor verdadero puede superar los obstáculos y que a veces es necesario alejarse para poder valorar lo que realmente importa. La idea de que esta pareja IQ superíndice 3 Nika de las series turcas vuelva a estar junta ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales, con hashtags como almohadilla Anker Reunited y almohadilla Love is in the air again convirtió copyright dándose en tendencia mundial. Ahora bien, antes de que salgamos corriendo a comprar anillos de compromiso, quiero recordarles que esta información superíndice 3n, aunque proviene de una fuente confiable, no es oficial. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni negado nada. Así que por ahora debemos tomarla con pinzas. Aunque la fuente cercana a Kerem sea considerada fiable, siempre existe la posibilidad de que la información superíndice 3n sea parcial o que haya sido malinterpretada. Es importante recordar que la vida de los famosos es rodeada de rumores y especulaciones, y que no todo lo que se dice es verdad. Pero ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem realmente se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo porque estoy ansiosa por saber su opinión superíndice 3n. Quiero saber si ustedes también copyright n sienten esa esperanza, si han seguido de cerca esta historia y si creen que el amor puede triunfar al final. Compartan sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Este es el momento de expresar su opinión superíndice 3n. Y hablando de Love is in the air, que fue donde toda esta magia comenzó superíndice 3, quiero aprovechar la oportunidad para recordarles algunas otras series turcas que han logrado capturar nuestra atención superíndice 3n y que de alguna manera, también copyright n han tenido su propio romance de true SDCU maras o al menos, fuertes rumores al respecto. Porque seamos sinceros, la química en pantalla es mucho creíble cuando existe una conexión superíndice 3n real entre los actores. Y es que a veces la línea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se vuelve muy delgada en el mundo de las series turcas. Por ejemplo, tenemos Erken Zikuay, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, y la química entre los protagonistas era tan fuerte que los rumores sobre un romance entre ellos no tardaron en aparecer. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, muchos fans creyeron que su agua algo que amistad entre Demet y Can. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en una agencia de publicidad y se ve envuelta en un enredo amoroso con su jefe, Can. Lo interesante de esta serie es la frescura de su trama y la belleza de los paisajes turcos que se muestran. Además, ambos actores impulsaron sus carreras internacionalmente gracias a este proyecto. La energía entre Demet y Can era palpable y su complicidad se reflejaba en cada escena. Se decua que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación superíndice 3n y que compartían una gran pasión superíndice 3n por la naturaleza y los animales. Aunque su relación superíndice 3n nunca fue confirmada, su legado como una de las parejas queridas de las series turcas perdura hasta el día de hoy. Otra serie que generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3n fue Aik Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Eru Rafael y Burak Deniz. La serie cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, y entre ellos surge una fuerte atracción superíndice 3n. Aunque también copyright n hubo rumores sobre un romance entre Hande y Burak, nunca se confirmó superíndice 3. Sin embargo, la química en pantalla era innegable, y la serie fue un gran con diéresis copyright sito en Turquía y en el extranjero. Lo curioso de esta serie es que Hande Eru Rafael ya mostraba su talento para la comedia romántica, lo que luego la catapultará a la fama con Love is in the air. Además, la banda sonora es muy pegadiza y te transporta a los paisajes de Estambul. La combinación superíndice 3n de la belleza de Hande y el carisma de Burak creó superíndice 3 una magia especial en la pantalla. Su interpretación superíndice 3n de Hayat y Murat fue tan convincente que muchos fans o más menos aban con que su amor trascendiera la ficción superíndice 3n. También copyright n quiero mencionar Karasevda, un drama romántico protagonizado por Burak Rafoibit y Neslihan Atagul. La serie cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. A pesar de los obstáculos, ambos luchan por estar juntos.
Esta serie es un drama intenso que te mantiene al borde del asiento. Las actuaciones de Burak y Neslihan son impecables, y la trama te atrapa desde el principio. Aunque no hubo rumores de romance entre ellos, la intensidad de su actuación superíndice 3N hizo que muchos pensaran que había algo muy ese. De hecho, fue una de las primeras series turcas en ganar un Emmy internacional. La química entre Burak y Neslihan era tan poderosa que transmitieron a la perfección superíndice 3N la angustia y la pasión superíndice 3N de un amor prohibido. Su interpretación superíndice 3N de Kemal y Nihan fue conmovedora y realista, y su legado como una de las parejas trúgicas de las series turcas perdura hasta el día de hoy. Y no podemos olvidarnos de Ukondieres y Sukur, una serie de acción superíndice 3N y drama criminal protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli. Aunque no es una serie romántica per se, la historia de amor entre Yamal Párrafo y Sena es uno de los puntos fuertes de la trama. La serie cuenta la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. Yamal Párrafo, el hijo menor, regresa al barrio para tomar el control del negocio familiar. Esta serie es una mezcla de acción superíndice 3N, drama y romance. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene enganchado. Lo interesante es la cruda representación superíndice 3N de la vida en los barrios marginales de Estambul y la fuerte lealtad familiar que se muestra. La relación superíndice 3N entre Yamal Párrafo y Sena es un refugio en medio del caos y la violencia. Su amor es una fuente de esperanza y redención superíndice 3N en un mundo marcado por la criminalidad. La química entre Aras y Grado Sinemli es innegable, y su interpretación superíndice 3N de Yamal Párrafo y Sena es intensa y conmovedora. Finalmente quiero mencionar Mucize Doctor, un drama mu copyright dico protagonizado por Tañer Ulmez. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven mu copyright dico con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en el mundo de la medicina. Esta serie es un drama inspirador que te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión superíndice 3N y la superación superíndice 3N personal. La actuación superíndice 3N de Tañer Ulmez es magistral, y la trama te conmueve profundamente. Lo curioso es que estuvo basada en la serie coreana Good Doctor, y ha sido adaptada con mucho ucondiéresis copyright cito a la cultura turca. La interpretación superíndice 3N de Tañer Ulmez de Ali Befa es un ejemplo de sensibilidad y respeto. Su actuación superíndice 3N ha contribuido a crear conciencia sobre el síndrome de Savant y a promover la inclusión superíndice 3N de las personas con discapacidad en la sociedad. La serie es un canto a la diversidad y a la capacidad humana de superar los obstáculos. Pero volviendo a nuestro tema principal, el de Hande y Kerem, creo que es importante recordar que independientemente de si se confirman o no los rumores, lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas personales. Si deciden volver a estar juntos, será maravilloso. Y si no, también copyright N. Lo importante es que sean felices. Porque al final del dúa, lo que realmente importa es que Hande y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fans, nuestro papel es apoyarlos y respetarlos, independientemente de sus decisiones. Así que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, tenemos que existe un fuerte rumor sobre la reconciliación superíndice 3N de Hande Eru Párrafo y Kerem Bursin, respaldado por una fuente cercana a Kerem, aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, la esperanza es tu viva. Y mientras esperamos noticias, podemos disfrutar de otras series turcas que también copyright N nos han enamorado, como Erken Zikway, Aik Laftan Anlamaz, Karasebda, Ukondieres y Sukur, y Mucize Doctor. Y recordar que al final, lo más importante es el respeto y la admiración superíndice 3N por el trabajo de estos talentosos actores. Y bien, queridos amigos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos. Quiero saber si ustedes también copyright N son almohadilla te aman y si creen que el amor verdadero puede vencer todos los obstáculos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.
Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor siempre es tú en el aire, o al menos, eso esperamos.